Muchas gracias por la presentación, querida María Teresa. Muchas gracias a todos por venir en esta mañana. Y comenzamos entonces con nuestro tema que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos y en México y qué consecuencias tendría esto para la seguridad. Vemos primero algunas consecuencias generales y las consecuencias de seguridad. Primero, una comparación que tiene 12 puntos entre ambos países para que inicialmente tengamos entonces cierta información respecto a cómo cada país encara estas elecciones. En primer lugar, como ustedes saben, las elecciones en México ya están próximas, son el 2 de junio, mientras que en Estados Unidos son el 5 de noviembre, hacia fin de año. Lo llamativo es que ambas presidencias asumen prácticamente al mismo tiempo. La presidenta de México va a asumir el 1 de octubre, no en diciembre como era siempre, sino antes, el 1 de octubre, y en Estados Unidos el presidente asumirá en enero. Con lo cual, durante 4 años, las dos presidencias irán una junto a la otra. En segundo lugar, importante, muy importante, México va a ser gobernado por una mujer por primera vez en su historia. Eso es muy importante, mientras que en Estados Unidos ambos candidatos son hombres. La otra cosa llamativa es que la mujer que sea presidente en México no fue presidente antes, mientras que los dos candidatos de Estados Unidos ya fueron presidentes antes. México ingresa a las elecciones en un clima de alta violencia, lo cual no es novedad ni llamativo, pero también con alta estabilidad política. Mientras que Estados Unidos ingresa a las elecciones con baja violencia, los indicadores de seguridad en Estados Unidos mejoran paso a paso, pero también con baja estabilidad política. Estados Unidos tiene una crisis política interior muy fuerte. En cuanto a la economía de México creció en el año pasado, 2023, un 3.1%, que de acuerdo a los estándares mundiales es un crecimiento bastante respetable, porque ustedes saben muy bien que el mundo no está creciendo, ¿no? Más bien se está cayendo a pedazos. La única economía mundial que crece es la de Guyana, ¿no? Como diciendo, país que nadie sabe mucho dónde está creciendo a un ritmo de 50% interanual, lo cual no existe en la historia de la humanidad, pero bueno, no había nada en Guyana y descubrieron petróleo. Continúa entonces, mientras que la tasa de crecimiento en Estados Unidos es de 2.3, un punto más o menos que la tasa de crecimiento de México, con la diferencia que la tasa de crecimiento en Estados Unidos se basa en la guerra. La economía de guerra es lo que está manteniendo unos buenos números en Estados Unidos. La tasa de homicidios en México, ahí sí no hay mucho para decir, fue de 23.3 homicidios cada 100.000 habitantes el año pasado, y es una tasa muy elevada. Hay países, por supuesto, con tasas mucho más elevadas, Jamaica, por ejemplo, ¿no? Tiene una tasa cercana a 50 homicidios cada 100.000 habitantes. El problema es que Jamaica es un país chiquito y México es un país grande, entonces en el promedio, aquellos pueblos mágicos y lugares de México donde no hay mucha violencia se promedian con Zacatecas. Entonces bajan los promedios y da 23. Un número pavoroso, pero que en realidad es mucho peor, ¿no? Mientras que en Estados Unidos la tasa de homicidios es de 7 cada 100.000 habitantes y está bajando. Las próximas elecciones en México serán en el año 2030, 6 años, mientras que las próximas elecciones en Estados Unidos serán en 2028. O sea que esta coincidencia de este año 2024 no volverá a repetirse por un tiempo. México conocerá a su nuevo presidente en junio y Estados Unidos va a conocer a su nuevo presidente en noviembre, con lo cual México tiene una ventaja de saber quién gobierna y que 5 meses superior a la de Estados Unidos, con lo cual puede planear la estrategia y ver cómo se va a relacionar con el nuevo gobierno americano hasta que tengan las elecciones, ¿no? Las elecciones en ambos países son de tamaño enorme. En México, además de la presidencia, se renuevan 128 cargos en el Senado, 500 en la Cámara de Diputados, 9 gobernaciones y más de 19.000 cargos locales. En Estados Unidos, además del presidente,
se eligen 435 congresistas, o sea, la Cámara Baja, y 33 senadores. El Senado renueva un tercio de la cantidad para los próximos 6 años. Y además la gobernación en 11 estados. O sea, en ambos países son elecciones muy fuertes, en un año 2024 en el cual va a haber en el mundo 100 países en procesos electorales. No hay hasta ahora un recuento de un mundo que está eligiendo, democráticamente dicen, tantos cargos presidenciales y demás. Uno de esos países es la India. Ahí hay 1.300 millones de personas que este año votan nuevas autoridades. 50 de esas 100 elecciones son elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que quiero decir? El mundo va a cambiar de mandato. No sé si de rumbo, porque en realidad el rumbo todavía es bastante incierto y no sabemos si estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial o si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, y no parece sonar demasiado grave porque todavía no explotó el polvorín europeo, digamos, ¿no? Pero estas incursiones entre Israel, Irán, Siria, Irak, Ucrania, Rusia y no sé cuántos lugares más, Yemen, que desconocemos, invitan a ver que algo más fuera de lo normal está pasando en el mundo, ¿no? En México las elecciones son directas por sistema proporcional. En Estados Unidos son indirectas, como ustedes saben. Se elige un colegio electoral de 538 miembros, no se elige directamente al presidente. Pero además es un sistema mayoritario. En cada uno de los estados donde en realidad se eligen electores, el que gana por un voto gana todos los electores del estado. Entonces es por eso que la preocupación de los candidatos no es la misma en Texas que en, no sé, Nebraska, algún estado donde los electores son pocos. Lo que importa es ganar aquellos estados donde hay muchos electores. Es un sistema que uno puede calificar de poco democrático. Sí, hasta que después revisa el estado del sistema mexicano y también lo califica de poco democrático, ¿no? Pero es una cuestión de estudiar mejor, no tantas etiquetas. Pero el sistema americano es un sistema indirecto, lo cual para nosotros es un anacronismo total, y es cierto. Nosotros teníamos sistemas indirectos y los dejamos de lado para que si en la boleta dice López Obrador, yo voto a López Obrador y si gana va a ser el presidente. En Estados Unidos no se sabe, no es por cantidad de votos, sino por cantidad de electores. Por último, en México no hay impugnaciones para los candidatos. Y en Estados Unidos, recién en marzo, la Suprema Corte tiene como fecha límite decidir si Donald Trump está habilitado para ser candidato. Es fundamental, les quise relatar estas cosas para que ustedes vean, como yo no soy mexicano, puedo desde afuera, con mucho respeto, explicarles o contarles que, ojo, que estamos frente a un proceso político en el cual los países se presentan en forma diferente. Estados Unidos está más cerca de una guerra civil que de una elección así parsimoniosa y tranquila, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene 4 presidentes asesinados. Nosotros sabemos que asesinaron a Kennedy, bueno, mataron a 3 más. Más a Reagan, que le dispararon todo lo que tenía a mano, y otras cosas. Entonces, en una crisis política además muy fuerte, recuerden que la toma del Capitolio por la gente de Donald Trump, al inicio, al empezar el mandato de Biden, fue prácticamente un golpe de Estado. Eso sucedía en nuestros países, en Colombia y en nuestros países, en el asalto a la moneda en el 73, en Chile, hace 50 años. Bueno, ahora sucede en Estados Unidos. Volviendo entonces, los indicadores estos que muestro nos presentan dificultades en la rotación de los liderazgos en Estados Unidos, una suerte de empantanamiento en la conducción política. Olvidé mencionarles que las candidatas, las dos mujeres candidatas en México, las dos tienen 61 años, mientras que Biden tiene 81 y Trump tiene 77. Con lo cual, imaginen ustedes que si gana alguno de los dos las elecciones, cuando termine el mandato de Donald Trump va a tener 85 años y cuando termine el mandato de Biden va a tener 81. Ni la gerontocracia soviética llegó a tener tanta edad. No, por eso digo la dificultad en la rotación de liderazgo. No es que los candidatos que están siendo posicionados, Donald Trump y Joe Biden, sean los mejores cuadros políticos del país. No hay otros.
¿Se entiende? No hay otros que hayan podido escalar a la edad presidenciable de 50 años, 60 años, 40, 50, 60, ¿no? Más joven que eso es muy joven, más viejo que eso, bueno, veamos la arteria cómo está funcionando y vamos haciendo cálculos. Pero digo, es una edad ya exagerada para la presidencia del que todavía es el país más rico y más poderoso del mundo. Las primarias en Estados Unidos concluyen el 4 de junio, o sea que todo el proceso que ahora está viviendo México, ¿no? La disputa entre dos candidatos, los memes y todo el circo termina para las elecciones del 2 de junio y Estados Unidos recién la va a empezar. Con lo cual, mientras México ya sabe quién va a ser su presidente, en Estados Unidos recién empieza el festival, suponiendo que Donald Trump sea avalado para ser candidato. Si no es avalado para ser candidato, quizás no haya elecciones en Estados Unidos. ¿Se entiende? Es muy probable que sí sea avalado para no producir una crisis política enorme, pero si es avalado, gana las elecciones, etcétera, ¿no? La cadena de las consecuencias de los hechos. El expresidente Donald Trump, en esta cuestión de las elecciones, por parte de Estados Unidos, es el actor llamativo e importante, porque es un actor disruptivo. Claramente, Donald Trump es un presidente o un expresidente o probable futuro presidente que no pertenece al establishment americano. Por supuesto es hipermillonario, pero no pertenece políticamente al establishment americano. Esto quiere decir a la banca, al Pentágono, a los tomadores de decisión de Estados Unidos, que están fuertemente vinculados con la dirigencia demócrata. Y Donald Trump ni siquiera está fuertemente vinculado con la dirigencia republicana. Donald Trump es Donald Trump. Es él. Ese es su formato. Él no se pone nervioso por eso, digo, ¿no? Su formato es así. Es como si dijéramos que en el mundo lo más parecido a eso es Putin en Rusia, ¿no? Teniendo en cuenta que Rusia y Estados Unidos son países muy diferentes, ¿no? Entonces, el expresidente Donald Trump está planteando como esquema de gobierno una ampliación contundente de las políticas comerciales de Estados Unidos. Planea, lo dijo, lo planteó, un nuevo impuesto a todo lo que se importe en Estados Unidos. Queda claro entonces el impacto que puede tener esto en México. A todo lo que se importe en Estados Unidos le va a poner un impuesto. ¿La idea cuál es? Que sea caro producir acá y sea barato producir allá. La idea es retornar, no a la frontera, sino retornar adentro del país. Se empieza a ver ahí entonces las probables consecuencias de las elecciones en estos dos países, en el aspecto comercial. Muy bien. ¿Por qué? Porque la política de Donald Trump es alejar a China de esta región del mundo. Ese es su centro. Y entonces vuelve la guerra comercial, le impide a China, que se está parando acá del otro lado de la UACJ a toda velocidad, ¿no? Poniendo sus plantas, trayéndolas para acá. Eso con Donald Trump va a ser más difícil. Eso es una caída de inversiones, un corte al reshoring que está viniendo para la frontera mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Este gobierno de Biden y probablemente un nuevo gobierno de Biden seguirá teniendo relaciones más o menos tensas, pero coordinadas con China. Mantuvo las políticas de Donald Trump, pero no llega a querer desvincular las economías. Por este lado, la popularidad de López Obrador fue alta durante todo ese gobierno y sigue siendo alta. ¿Qué puede ser el motivo del gusto para algunos y del disgusto para los demás? Que su popularidad no caiga tanto, ¿está bien? Porque claro, un proyecto cuyo nivel de apoyo sea del 20% es difícil de sostener. Pero un proyecto con un nivel de apoyo de 50 o 60 durante 6 años es muy difícil de tirarlo abajo. Basado en la popularidad, no en lo que digan, lo que hagan ni en lo que nada. ¿No? Un nivel de apoyo elevado, lo único que necesita hacer es callarse la boca y que el otro vea cuántos votos consigue, ¿no? Bien, esta popularidad entonces es una popularidad poco habitual en los regímenes democráticos de nuestra región. Regímenes democráticos, además, que cada vez están volcando sus simpatías hacia lo que podríamos llamar la derecha, ¿no? En el raconto de los gobiernos más populares de la región tenemos a Bukele ahí en el primer lugar. En el segundo lugar está el presidente Noboa de Ecuador, ¿no? El que invadió la embajada de México. Bueno, los ecuatorianos adoran que haya hecho eso. Por eso lo hizo.
A él no le importa que la comunidad internacional lo condene y de que lo que haya hecho sea una declaración de guerra, ¿no? Porque eso es una declaración de guerra, es invasión de territorio extranjero. Muy bien. Pero el gobierno mexicano lo aprovechó, en mi entender, para prestigiarse internacionalmente, ¿no? Nosotros no tenemos respuestas violentas, no entramos en guerra, pero el invasor, el que pisa la soberanía, no hace campaña interna, se posiciona, se legitimiza, gana votos. López Obrador no se distrae. ¿Sí? Votos, porque hay elecciones. Me parece genial. Bien, entonces, en un país como México, porque así les puedo brindar el otro lado de la cosa, parece que me estoy haciendo como López Obradorista mientras voy hablando, pero en el otro lado de la balanza, que es lo que además es cierto y real. ¿Cómo puede ser que al crecer la inseguridad, la corrupción, la presencia de los militares en donde uno los quiera ver, y otros problemas, la salud, las problemáticas de género que antes eran desatendidas y ahora son pisoteadas, o sea, una degradación de la mujer mexicana, en síntesis, o sea, de la mitad de la población del país, ¿cómo puede ser que tenga tanto éxito? ¿No? La respuesta es sencilla, su plan de bienestar, ¿no? Y ahí es como uno dice, bueno, dinero, es un plan de bienestar que se maneja con dinero, no es dinero. El dinero no consigue muchas voluntades así directamente. Pero este es un plan, entonces, que permite sostener aquellas cosas que no se hacen mal. Es un país en el cual muchísima gente recibe un pequeño porcentaje de dinero mediante diferentes programas de asistencia, le permite incluirse en algunas actividades, estudiar esto, lo otro, al mismo tiempo que los narcos hacen lo que mejor les convenga, los militares están presentes y teniendo responsabilidad en áreas que no incumben a la Secretaría de la Defensa Nacional, y etcétera, etcétera. Esto es como que yo adquiero legitimidad en base a mi programa social y no tengo que preocuparme tanto por las malas consecuencias de las cosas que hago mal, que sé que las hago mal y las voy a seguir haciendo mal. ¿Entienden? No es que no sepa que el narco esto y lo otro. Sabe, el gobierno sabe, muy bien. Entonces, dos de los temas que van a marcar esta campaña, una vez dicho todos estos detalles, son dos temas, son la migración y el narcotráfico. En ese orden de importancia, yo siempre que vengo a Ciudad Juárez hablo de narcotráfico porque es mi tema. Bueno, desgraciadamente pasé a segundo orden, ¿no? Ahora el tema es la migración, como gran tema dentro del cual entran los demás, ¿no? Los homicidios, el narco, todo, pero el problema es la migración. Con un detalle, la migración es un problema para Estados Unidos, no para México. Y ahí viene lo interesante, que si es un problema para Estados Unidos, el que está urgente, el que tiene debilidad, el que necesita a México es Estados Unidos. Y entonces ahí el gobierno mexicano, este gobierno lo hizo, se supone que quizás el próximo gobierno lo haga, tiene un factor de presión contra Estados Unidos. Ustedes no se especializan, o quizás algunos sí, en temas migratorios, pero México abre y cierra la válvula de la inmigración ilegal. No crean que no, que todo el mundo pase y hace lo que quiere. Abre y cierra la válvula. Cuando a Estados Unidos en diciembre se le vino un malón encima por cuestiones legales, un malón de migrantes, desesperadamente sonó el teléfono en Palacio Nacional pidiéndole ayuda a López Obrador. Y como López Obrador no nació ayer, les dijo, ¿quieren ayuda? Vengan a Ciudad de México y hablamos personalmente. Con lo cual le produjo toda una demora. Bien, y cuando se sentaron les dijo, está bien, yo cierro la válvula. Ustedes me dan esto y me dan esto y me dan lo otro, qué sé yo. Bueno, y cerró la válvula. Entonces ya costó entrar. ¿Qué pasa si el nuevo gobierno que va a estar instalado en México un par de meses antes, solo lo último que queda del gobierno de López Obrador, decide favorecer a Donald Trump e inunda la frontera de migrantes para que la política de Biden fracase, porque su política fracasa, la política de migración de Biden fracasó. ¿Se acuerdan cómo se llama la vicepresidenta de Estados Unidos? Kamala Harris. Ya no se acuerdan, ¿no?
Bueno, era la que iba a ayudar a gobernar porque Biden era muy viejo y iba a gobernar ella. Esa es la idea de poner una mujer joven. Bueno, Donald Trump la hizo desaparecer en 2 segundos. Porque Kamala Harris, cuando empieza su vida pública como vicepresidente, decide lidiar con el tema de la migración, que ya estaba primero en la agenda americana, y va a Centroamérica. Y el mismo día Donald Trump viene a Texas. Y Donald Trump dice, ¿qué hace Kamala Harris en el extranjero en vez de resolver el problema de la migración acá en mi país? Bueno, Kamala Harris desapareció de la escena. ¿Se entiende? Un gesto, una avivada, una rapidez. Es un problema americano, no es un problema ni centroamericano, ni mexicano, ni de esos países que no sé dónde quedan. Así habla él, ¿no? Bien, primer tema entonces, la migración. Problema grave, gravísimo. 2.2 millones de migrantes llegaron a la frontera entre enero y noviembre de 2023, en 11 meses. En todo el año fueron 2.4 millones de personas, mayormente desde Centroamérica y desde Venezuela, que es la última oleada que se va cargando, huyendo de la pobreza, la violencia y un nuevo problema que es a nivel mundial lo que está provocando migración, son los desastres del cambio climático. Están produciendo millones de migrantes porque la tierra se seca de repente y no produce nada, o la tierra se inunda todo el tiempo. Estamos todo el día con todo destruido, ¿no? Una inundación destruye tu casa y cuando tenés tu casa destruida tenés que irte de ahí, ¿no? Esto no es el sur del Líbano donde están permanentemente en guerra y las casas son destruidas, pero el Hezbollah te construye la nueva casa en un mes. Por eso nadie se va de ahí y por eso el Hezbollah es tan fuerte. Bueno, no sucede eso. El cambio climático entonces también está aportando mucha cantidad de migrantes a estas oleadas. Por otro lado, ustedes habrán escuchado por ahí que el gobernador Abbott de Texas sacó la ley SB4, una ley muy prohibitiva en relación a los migrantes, que lo peligroso de la ley es que prácticamente, para decirlo en términos sencillos, puede deportar a cualquier migrante porque sí. Deportaciones sumarias sin papeleo, ¿no? No tengo que averiguar si tiene los papeles afuera. Esta ley quedó detenida, no se está aplicando, pero quedó detenida. No quiere decir que vaya a dejar de existir o que la hayan quitado del catálogo, ¿no? Y en esta situación entonces de crisis migratoria y de la migración como primer problema, empiezan a producirse este tipo de respuestas. Y Donald Trump es la amenaza que tiene sobre México. Yo recién mencioné que México tiene un arma contra Estados Unidos. Donald Trump tiene un arsenal contra México, de armas, no un arsenal de ideas. ¿Está bien? Ahora lo voy a contar un poquito para que no crean que estoy soñando. El 29 de febrero, ese día que sucede cada 4 años, sucedió entonces algo propio de algo que sucede cada 4 años. Joe Biden y Donald Trump, a los dos se le ocurrió el mismo día venirse hasta Texas. Es más, declararon que no sabían que el otro venía. Eso es comiquísimo, ¿no? O sea, eso en nuestros países no pasa que aparece Xochitl acá y en la otra cuadra está, sin saberlo, Claudia hablando al mismo tiempo. Bueno, allá sí. Es una expresión también de la crisis, ¿entiende? De la falta de información, del despiste de inteligencia que hay en el país, ¿no? Esas tonterías. Bueno, mientras el demócrata Biden hablaba sobre el problema desafiante de la dinámica migratoria, Donald Trump decía que esto era un escenario criminal, ¿no? Perspectiva clarísima, ¿no? Para Donald Trump estos son todos criminales que van a arruinar a Estados Unidos. Y para el Biden es un desafío, un problema que tenemos que resolver, que no tiene la más mínima idea de cómo resolverlo, ¿está bien? Es que al final más o menos los dos tienen políticas restrictivas. Nada más que Donald Trump, a la hora de prohibirte entrar y de decirte que sos un criminal, te echa y te dice que sos un criminal. Biden te echa, pero te dice que es un desafío importante de seguridad o lo que sea. Palabras bonitas contra palabras sinceras. Bien. Bueno, tenemos la ley entonces del gobernador Abbott, que por ahora quedó suspendida, pero que forma parte de esta ideología que presiona sobre la migración. Veamos entonces cuál es el poder mexicano frente a este problema. Como mencioné, México tiene la capacidad de controlar el flujo migratorio, abrir o cerrar las puertas de la inmigración ilegal a Estados Unidos, no la legal, porque esa la maneja
Estados Unidos, y gran parte de los esfuerzos entonces para resolver o no el problema de Estados Unidos depende de la buena voluntad de México. Les mencioné el caso de lo que sucedió en diciembre. También López Obrador, el gobierno de Morena, mandó tropas al sur del país para frenar el flujo de centroamericanos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Por otro lado, en segundo lugar, el gobierno mexicano aplica una política de dispersión interna. Esto significa que aquellos que son detenidos en el sur de México, una vez que ya pasaron el paso en Chiapas y ya entraron al territorio mexicano, son dispersados por el país, son enviados a distintos lugares del país, ¿no? Repartidos, digamos. Y entonces los migrantes repartidos por México se van enterando poco a poco que México es el lugar más peligroso de su recorrido hacia Estados Unidos. Y si creían que estaban inseguros en Centroamérica, ahora se enteran de lo que sí es estar inseguro. ¿Se entiende? Porque están deambulando por el país y no tienen un ingreso, no tienen un trabajo, tienen un estatus provisorio de residencia o de paso, y trabajan de lo que puedan trabajar. La ley no les permite trabajar de nada. El narco no les pide un FM3 para trabajar. ¿Entiendes? Y el narco tiene una capacidad infinita de incorporación de mano de obra. Y además la diversidad de tareas que se puede hacer para el narco son infinitas. No necesariamente es agarrar a una ametralladora. No. Bueno, me pongo a vender droga en la esquina. Muy bien. No me ha pasado mañana si estás vivo todavía. Pero, ¿se entiende? Cómo se va volviendo un territorio pantanoso. Pero la política del gobierno es dispersar y no prestar mucha atención. Y esto conforma la cifra de los homicidios mexicanos, que ya no son homicidios cometidos por el Estado mexicano, porque esta es la diferencia. ¿Está bien? El gobierno de Calderón y de Peña Nieto, embarcados en la guerra contra el narcotráfico, hicieron que el Estado sea el principal criminal del país, a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando uno iba a las marchas de derechos humanos, empezando la primera de las marchas fue la de Sicilia en 2011, ¿no? No había organizaciones de derechos humanos defendiendo, exigiendo o demandando el respeto a los derechos humanos de las víctimas de los homicidios perpetrados por la policía o por las Fuerzas Armadas. Yo estuve ahí. Todos los carteles, el 100% de los carteles era contra la policía o las Fuerzas Armadas, que habían matado, asesinado, desaparecido a su hijo, etc. El segundo dato es que todos los que marchaban en esa marcha, portando un cartel, eran mujeres. Tercer dato, todas las mujeres que marchaban en esa marcha con su cartel reclamando por su hijo asesinado o desaparecido por las Fuerzas Armadas o la policía, estaban solas. Y en esa marcha, durante el transcurso del día, se iban pasando los teléfonos. La sociedad civil había sido destruida. ¿Se entiende? No es que yo, Buenos Aires, las redes así, ¿no? De 3.000 grupos de WhatsApp, donde todo el mundo se conoce, donde todo es colectivo, donde todo se reclama en común, y donde las banderas no piden nada. Las banderas son la bandera de las agrupaciones, está todo pedido, ya está todo hecho, y si no nos hacen caso rompemos el Palacio de Gobierno o algo, tiramos el gobierno abajo, cosa que en la Argentina sucede de la noche a la mañana. Muy bien, yo preocupado por filmarme y quedar bonito. Bueno, entonces, países diferentes, ¿no? Pero desde el 2011 arranca esto, en el 2012 es el movimiento 132, ¿no? Y el PRI empieza a quedar herido de muerte. Se estaba produciendo en el país una catástrofe a la cual el sistema político no prestó atención. Entonces en 2018 aparece López Obrador diciendo yo arreglo esto. Y lo arregló. Dice, no arregló nada, hay más muertos que antes. Pero no los mata el ejército. ¿Está bien? El Estado no está dentro. Entonces los reclamos de derechos humanos no son contra el Estado. Bajó mucho la demanda. Entonces no se ve al Estado mexicano como un Estado criminal. Ahora son los narcos. ¿Sí? Entonces cambia el eje y además, por supuesto, ¿no? Lo que eran las grandes empresas que estaban asistiendo a la crisis de un sistema político siguen siendo las grandes empresas que no están asistiendo a la crisis de un sistema político. Es más, el partido que ganó las elecciones en 2018 es casi seguro que gana las elecciones en 2024, que es lo que quiere todo el santo mundo, empezando por Estados Unidos. Quiere continuidad. No, sí, que continúen, que no cambien.
Porque otro partido es otra regla de juego, los narcos otro jefe, otro... Se arma una crisis importante. Muy bien. A cambio de las cosas que México le otorgó a Estados Unidos en diciembre y a esta dispersión de los migrantes por el territorio del país, la aceptación de unos 30.000 migrantes por mes que son devueltos por Estados Unidos y entran a México y México los acepta, no sabe qué hacer con ellos, pero entran y acá se quedan. Todo eso, el gobierno mexicano le dijo, bueno, a cambio de eso, no quiero ataques a la figura pública del presidente, ni declaraciones oficiales de Estados Unidos sobre que México tiene un gobierno autoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijeron que sí, no le hicieron mucho caso, ¿no? No atacó directamente el gobierno, pero manda a los medios de comunicación, ¿no? El New York Times. Llamativamente, el New York Times es de Carlos Slim. Entonces, bueno, son los juegos de la política, ¿no? Íntimo socio de López Obrador. Bueno, algo debe estar reclamándose. Por eso le saca el titular y la persecución y le dice que es un narco y todo lo demás. Entonces es probable que en este ida y vuelta López Obrador o México abra las puertas de la inmigración ilegal, si le parece. En concreto, lo que queda por ver es si el nuevo gobierno establecerá políticas de cooperación con Estados Unidos o establecerá políticas de restricción con Estados Unidos. Política de cooperación significa reforzar el control interno sobre la migración. Política de enfrentamiento es abrir la válvula e inundar la frontera con migrantes. Yo sé que esa política mexicana de inundar la frontera de migrantes es inundar Ciudad Juárez de migrantes, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, Ciudad Juárez es la ciudad menos mexicana que hay en México. Incluso en el mapa. Cuando uno ve, está en México y de repente allá en una punta lejos aparece Ciudad Juárez adentro de Estados Unidos. Entonces, pero ese es más o menos el juego en relación al tema migratorio. La cantidad de migrantes, pase lo que pase, válvula abierta, válvula cerrada, sigue siendo persistentemente alta. La expulsión de migrantes es muy elevada. Yo en una discusión con gente de El Salvador, hablando sobre la política de seguridad, me decían, no, que bajaron los homicidios, que esto, que lo otro. Yo, bueno, yo tratando de explicarle, ¿viste? Cuando explicamos cuestiones de seguridad, yo por lo menos, o en general decimos, si las políticas de seguridad son buenas políticas de seguridad por los indicadores, vas muerto, ¿no? Es como si tu economía familiar, vos la dijeras, este mes te terminé bien porque los ingresos y los egresos me salieron bien, ingresaron 10, salieron 10, ¿no? Y tu hijo te dice, papá, pero hace 2 semanas que no comemos, porque no estás gastando nada, por eso te dan bien las cuentas. ¿Está bien? Bueno, es lo que hace Milei en la Argentina, ¿no? Le da bien las cuentas porque no gasta nada, no paga nada, no gasta nada, todo es deuda, lo voy a pagar después, dice. Bien, en este caso, entonces, la cantidad de migrantes no deja de pasar. Por ejemplo, en los últimos 2 años fiscales hubo más de 2 millones de cruces migratorios ilegales. Yo les mencioné antes los 2.4 millones de 2023, pero son cruces legales. Son la gente que llega a la frontera con los papeles para ver si puede hacer el trámite. ¿Está bien? Y se quedan en México esperando la respuesta. Los otros son los ilegales, muchos de los cuales pasan por una puerta y son rechazados y tratan de ir por la otra. Y ahí está el narco trabajando, que tiene en el tráfico de personas su primer ingreso. O sea, no es el primer ingreso a la venta de droga, sino el tráfico de personas. Lo cual, a la hora de hacer las cuentas, resulta lógico, ¿no? Yo a un migrante sudamericano, que vino legal, pero vino con sus $15.000 por la duda, 15.000 es lo que trae más o menos, le saco los 15 y digo, entra a Estados Unidos. Y además llevarme el paquete de droga. Lo acompaña, lo lleva, lo protege, ¿no? Ya. Si lo apresan, que yo lo mata él antes que lo pongan preso. ¿Sí? Pero es un nuevo negocio que está redituando mucho dinero. Y el tercer negocio, pues si era falta mencionarlo, es el narcomenudeo, que no existía antes, sí existía, pero no era tan preponderante. En general el narco no se dedicaba a vender droga en las calles de Ciudad Juárez, por supuesto que sí se vendía, pero no era un negocio importante, ¿no? Ahora es el negocio. Tenemos una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que con la dinámica industrial que está teniendo va a pasar a tener 2 millones de habitantes en unos años, ¿no? Tengo, no sé,
los chicos de 3 años no deben drogarse, pero más o menos ya, no, a los 10, 12 empezamos. Un mercado enorme en una sociedad que está económicamente funcionando bien, pero que no deja de ser una sociedad con un nivel de pobreza muy elevado. Creo que debe ser el país latinoamericano con mayor nivel de pobreza. Pobreza que los mexicanos han aceptado como normal. Pobreza que los argentinos estamos conociendo como gran novedad. ¿No? Nosotros estamos en el 50%, eso no tengo idea. Una locura. Es un país que está acostumbrado a una tasa de pobreza del 9%. Es un país rico que se está empobreciendo frente a un país pobre como México que se enriqueció, pero que tiene un formato de riqueza en el cual los que la disfrutan son pocos. Y conseguirse un buen salario cuesta mucho. Por eso uno estudia tanto para ver si logra entrar en el engranaje del trabajo e ir mejorando poco a poco. Veamos ahora ya terminando, porque la hora pasa inevitablemente. Allá entramos en la seguridad. Donald Trump tiene un nombre para un proyecto que se llama Proyecto 2025, es su agenda de trabajo y de gobierno. No vamos a mencionar los temas que son por ahí tan o más interesantes que de la seguridad. Solo al pasar, uno de los proyectos de Donald Trump es disolver la Reserva Federal. O sea, a la hora de que no está con el establishment, ¿no? Y si disuelve la Reserva Federal, el establishment se cae a pedazos. En su proyecto 2025, que es su agenda de trabajo, la idea es concentrar el poder nacional, el poder del gobierno, hacer entonces que el Congreso y el Poder Judicial tengan menos responsabilidades, menos injerencia, menos poder, y que se concentre en la presidencia la capacidad decisoria. Es un modelo que se está haciendo y repitiendo en toda América Latina, en todos los países, de centro, de izquierda, de derecha, de lo que sea, concentrar el poder. Tiene que ver con los cambios de la dinámica internacional. La idea que si yo quiero producir un bien en China para venderlo en Detroit, bueno, en Detroit nadie compra nada porque están muertos, pero en Nueva York, ponele, ¿no? Ya no lo voy a producir en China, lo tengo que producir cerca, ¿no? Lo que está pasando, la relocalización de las plantas de exportación aquí, en Juárez, en Tijuana, o más abajo, ¿no? Guanajuato, etc. Incluso más abajo, llegan hasta Paraguay, a la Argentina no. En este formato, entonces, es que tiene lugar la idea de poder concentrar un poder fuerte que tenga acceso a recursos primarios básicos cerca, ¿no? Energía, luz, agua, esas cosas, cerca. En cualquier corte abrupto del comercio mundial, estos centros de poder cuentan con los insumos básicos disponibles. Para eso tienen que aplastar las economías donde están esos recursos básicos, y para eso necesitan un poder central muy fuerte, que no esté debatiendo qué hacer con el Congreso, con esto y con lo otro, sino que decida y haga. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, por eso en Ecuador, por eso en Argentina, por eso el mismo Lula, es un gobierno de derecha que está ejerciendo ahora. ¿Está bien? No es el Lula de antes, que ya había dejado de ser el Lula de antes cuando era sindicalista. En todos los gobiernos están poniendo una agenda de descentralización del poder y elevación del rol militar en la agenda nacional. En algunos países, como México, el rol militar asciende en términos de responsabilidades civiles, no de responsabilidades militares, con lo cual la agenda del próximo gobierno quizás tenga que incluir una reforma constitucional, que López Obrador no la pudo hacer. Pero como pintan las cosas, Claudia Sheinbaum, si gana, tampoco la va a poder hacer, porque ganando va a tener una oposición con bastantes escaños en el Parlamento, parece, ¿no? Que le van a dificultar. Una reforma necesita más votos que una simple ley y no va a necesitar el apoyo de la oposición. Y la oposición va a tener en ese recurso de la necesidad de apoyo un recurso en el cual va a obtener poder. No es que no te lo voy a dar. No tengo problema en darte lo que se te ocurra que querés que te dé, pero que me das a cambio. Tiene que ser algo poderoso. Y es ahí entonces donde, ¿no?, aquellos que
creen que la democracia es algo que tiene que pasar de lo bonito que está escrito en los libros a la realidad, se ponen contentos porque hay más transparencia, hay más equilibrio de poderes y esto y lo otro, y donde los que tienen el poder se ponen más nerviosos porque ahora todo hay que discutirlo mucho, porque ahora todo demora, etcétera, ¿se entiende? Pero bueno, ahí es como que podría producirse un escenario en el cual tengamos un gobierno que no sea tan fuerte como sí ha sido este gobierno, aunque gane las elecciones. ¿Está bien? ¿Qué quiere hacer Donald Trump? Además de concentrar el poder, que es una afirmación conceptual. ¿Cómo lo haría uno de los mecanismos? En Estados Unidos, cada nuevo presidente reemplaza a unos 4.000 funcionarios de primer nivel. Los directores nacionales, 4.000, que son empleados, no sé, los que son políticos, ¿no? Los empleos políticos. Asume el nuevo gobierno, los 4.000 se van, vienen 4.000 nuevos nombrados políticamente, pero hay 2 millones de empleados federales que tienen protección laboral, o sea que la ley les garantiza la estabilidad laboral. Los nombres de los empleados políticos o de los funcionarios políticos figuran en un desplegable que se llama lista F. Ahí están los nombres de los funcionarios que saldrían cuando aparece el nuevo presidente. Muy sencillo, Donald Trump quiere ampliar la lista F a 2 millones. Quiere cambiar toda la burocracia intermedia del país. ¿No? En los libros de teoría política, en los buenos libros de teoría política, se dice que el poder radica en la burocracia. Por ejemplo, ¿no? Póngale que ustedes algún día, por eso hay que ser respetuosos, sea ministro o secretario de algo, secretario de energía, ¿no? En México. Secretario de energía, secretario federal, dice, bueno, en base a la Constitución, a lo que dijo el presidente y a la ley esta que dictó el Congreso, vamos a pintar de verde todas las estaciones de servicio del país. Bueno, dio la orden. ¿Eso quiere decir que van a estar pintadas de verde las estaciones del país? No. Tiene que pasar por el filtro de toda la administración, de todas las secretarías, de las subsecretarías, hasta el último empleado, y dentro de 3 años puede ser que se pinte una estación de servicio. ¿Entienden? El poder está ahí, en la licuadora de los mandos intermedios, en la disputa interburocrática entre las oficinas, en la guerra de prestigio de la administración pública. Bueno, Donald Trump no quiere esa guerra, entonces quiere nombrar miles y miles y miles de empleados en la lista F para que todos firmen inmediatamente todo lo que salga declarado como estatus importantes de la Casa Blanca. Ese es un cambio que él quiere hacer. Entonces es buscar un nuevo orden para reemplazar los puestos de nivel medio. Gente apolítica y cambiarla con personal más leal, dispuesto a acatar, a firmar y a sostener las disposiciones del gobierno. Un caso, y ahí entramos con México, tiene que ver con la Secretaría de Defensa. Donald Trump en su presidencia tuvo un primer secretario de Defensa, poco conocido, Mark Esper. Donald Trump un día amaneció y dijo, le vamos a tirar misiles a los carteles de la droga mexicanos, a los laboratorios. Más clarito imposible, ¿no? Vamos a tirar misiles a los laboratorios de los carteles de la droga, que ya sabemos dónde están. Apretamos botón, sale el misil. El secretario de Defensa dijo no. Entonces lo echó. Pero, claro, si el secretario de Defensa me dijo que no, la burocracia del secretario de Defensa me dijo que no antes que él. Con lo cual la cosa quedó parada. El que reemplazó a ese secretario de Defensa fue Christopher Miller, que está en el proyecto 2025 como futuro secretario de Defensa, que estaba a favor de tirarle los misiles a los narcos mexicanos. Ese es el panorama, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero son palabras. Sí, por ahora son palabras, pero son palabras dichas por quien quizás sea el futuro presidente de Estados Unidos. Y si le tira los misiles a los laboratorios, van a caer en cualquier lado, no en los laboratorios, ¿no? Ese no es el asunto. El asunto no son los laboratorios, el asunto es México. Esto no es la toma de la embajada de México en Quito. Es otro asunto, de otra dimensión, ¿no? Este es un cambio de orden. Lo que mencionamos respecto a lo que Donald Trump quiere hacer en Estados Unidos, lo va a tratar de hacer en el mundo. Uno puede decir, bueno, pero es un mundo en el cual Donald Trump no quiere guerras. No, no quiere guerras. Pero esto es México, no el mundo. ¿Qué supone Donald Trump? Que cuando él amenace con tirar los misiles, el gobierno mexicano le va a hacer lo que él quiera
a cambio de que no le tire los misiles. Ese es el modelo de negociación de Donald Trump, que además no es republicano. O sea, ese es un modelo que inventó Kissinger, ¿no? Crear un hecho para conseguir una concesión del otro para que ese hecho no se produzca. Y el hecho jamás se produjo. No te digo, no como dicen, me llevo a los chicos, me enojé, me separo, me llevo a los chicos. Y la mujer hace cualquier cosa con tal de que no se lleve a los chicos, ¿no? Bueno, él nunca se llevó a los chicos. Y vos ya hiciste 32 cosas. Ese modelo de negociación es el de los misiles contra los laboratorios. Con la diferencia de que si no haces lo que él dice, te tira los misiles, ojo. La amenaza tiene que ser creíble. Y si no, ahí te van los misiles. Anda a buscar los pedazos. Bueno, pero digo, la anécdota de los misiles es una política real. Ya fue anunciada y existe posibilidad de que se ejecute. O es el tipo de relación que habría con México en ese contexto, ¿no? La postura de Trump se ha vuelto más anti-mexicana que antes y se está basando en amplios sectores muy conservadores del Partido Republicano. ¿Por qué se ha vuelto más anti-mexicana? Porque así consigue más votos. Los discursos, si digo esto, consigo más votos, sí. Cuanto más a la derecha me voy, cuanto más anti-mexicano me hago, más votos. Entonces más se hace, ¿se entiende? Mientras que, por el otro lado, los demócratas tratan de tener una esposa que sea mexicana, dan sus discursos al inicio de la campaña electoral en español, aunque no sepan, aprenden y dicen algo en español. ¿Por qué? Porque ganan más votos latinos. Y los votos latinos son muy determinantes en la elección norteamericana, ¿no? Si los mexicanos, con el paso de los años, un día se despiertan, ellos van a elegir al presidente de Estados Unidos. Es así, ojo, no estoy mintiendo. Estamos cerca de que sean los mexicanos los que elijan al presidente de Estados Unidos, por la cantidad, la mayoría de latinos mexicanos que hay en Estados Unidos. Si Donald Trump gana las elecciones, volverían las tensiones entre ambos países, al mismo tiempo que en México la presidenta tendría una legislatura complicada, ¿no? Más balanceada. La legislatura de López Obrador fue abismal la diferencia. Entonces hacía más o menos lo que le parecía mejor. Incluso en ese contexto no pudo reformar la Constitución, que sí quiso reformar la Constitución. ¿Está bien? Además, cuando uno lo piensa, es lógico que quiera reformar la Constitución. No tanto por la cuestión de hacer un mandato de 4 años reelegible, lo cual no es para nada conveniente en México, sino por el lado de las atribuciones presidenciales. Al final lo terminó haciendo con el INE y con todas diversas instituciones, pero no logró un mandato constitucional para eso, ¿no? Tuvo que andar pisoteando cabeza para lograr homogeneizar la conducción del país. Pero el dato importante para el cual necesita reforma constitucional es para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior. La Constitución todavía lo prohíbe y el rol de la Guardia Nacional es un rol híbrido. Es totalmente, no sé cómo decir, híbrido. Bueno, inservible, inútil, no sirve. Cuando suceden los problemas de seguridad importantes, como han sucedido acá en el caso de la fuga del penal Cerezo 9, creo, 3, gracias. La Guardia Nacional estaba al lado. Y no se metió porque no le incumbe o la pertenencia institucional. Es que los militares que no nacieron ayer, dice, la Constitución no me está avalando la intervención y si yo me meto en esto tengo que empezar a disparar en esa situación de guerra interior. Cuando empiezo a disparar yo mato a todo que me encuentro enfrente que considere sospechoso y después me van a hacer un juicio por homicidio. Y termino como los militares argentinos todos presos. Justamente presos, digo, ¿no? En ese proceso entonces la reforma constitucional queda dando vueltas en el aire. El país sigue funcionando, nadie se muere, la Guardia Nacional recibe cada vez más atributos, pero no cumple con el rol que supuestamente tendría que cumplir en un país, que no sé si hay otro país en el mundo, pero México, un país grande, importante, en la frontera con Estados Unidos, no tiene policía. La policía es un cuerpo civil armado. La Guardia Nacional no es una policía. Porque no es un cuerpo civil armado, es un cuerpo militar armado haciendo de policía. Está definido, la institución está definida por el rol, no definida por su objetivo y su esencia.
La policía es una fuerza civil armada, ¿no? Pues si no, uno se confunde y cree que policía es cualquier cosa a la cual le das un revólver y la orden de vigilar. No, es un cuerpo civil, interior, armado. Esto quiere decir que detiene a una persona sospechosa de cometer un delito, por más que la haya detenido en flagrancia. O sea, yo vi que lo cometió. Perfecto, tengo un testigo que lo vio, que es el policía. Necesito pruebas. Porque usted me puede decir que lo vio porque está enemistado con él, o porque vio mal, o porque no sé qué. O lo que sea, ¿no? Entonces, armar el expediente, hacer las pruebas, proceso judicial. Ese señor, sea el Chapo Guzmán o quien sea, tiene presunción de inocencia, tiene derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Un militar no actúa así. El militar actúa frente a un enemigo de la patria. Y si es un enemigo de la patria, está en contra de la existencia de mi entidad soberana a la cual yo pertenezco, que es mi comunidad de pertenencia, que es México. Y por lo tanto, lo tengo que matar o hacerle algo. No tiene presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad. ¿Entiendes? Es totalmente diferente y ahí nace el híbrido. La Constitución mexicana no permite la intervención de Fuerzas Armadas en problemáticas de seguridad interior. Otras constituciones en los países latinoamericanos la permiten. En la Argentina está totalmente prohibido y el nuevo gobierno quiere modificar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar en problemáticas de seguridad interior. Entonces yo les digo, así que van a mandar un tanque cuando quieran destruir una cocina de cocaína en un barrio pobre de la ciudad de Rosario. O sea, mándenlo, ¿no? Y tienen el bombazo y destruyan la casa, la cocina, la cocaína y todo el barrio. Pero no me parece, ni siquiera necesario, digamos, para empezar, ni me parece que sea inteligente. Pero bueno, es asunto suyo, las burradas dan a las ustedes, ¿no? Entonces, terminando. Si gana Biden, por el contrario, va a haber un mejor espíritu de cooperación, unas tensiones más bajas con México, mayor centralidad en el comercio, la producción, en un orden en el que estamos, ¿no? Con la problemática migratoria encima, no la problemática de seguridad. Con Trump vamos a tener la problemática migratoria y dentro de ella él va a utilizar las cuestiones de seguridad para presionar, ¿no? Entonces, en ese contexto general, yo entiendo que las ideas centrales en disputa, en términos ideológicos, son la idea de libertad por un lado y la idea de seguridad por el otro, que son ideas contradictorias. ¿Qué quiere decir? Si yo ambiciono como bien mayor para mi vida personal, para mi comunidad, para mi país, o como concepto político preponderante la libertad, esto implica entonces que estaré habitando un mundo poco seguro. Las personas libres tienen poca seguridad, no saben qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque se arriesgan a un nuevo negocio, dejaron un trabajo, se ponen, en vez de trabajar de empleada no sé dónde, se ponen a escribir su libro, ¿no? Son libres, disfrutan de su libertad, pero a veces al costo de no tener un peso, al costo de estar solo, etc., ¿no? Tomo el ejemplo personal porque se entiende de sencillo. En un país es igual, un país que quiera ser libre va a tener amenazas internacionales muy fuertes. Al revés, si mi prioridad es la seguridad, estaré casi presionado a entregar libertad, porque la seguridad me la va a dar alguien. Alguien me va a hacer sentir seguro. Entonces me va a pedir que le entregue todo, ¿no? Lo que hacemos con los gobiernos cuando no queremos más militares, queremos más policías en la calle. Bueno, a las 10 de la noche cerraste tu casa. ¿Sabéis? Libertad y seguridad son entonces dos conceptos que en esta situación de elecciones y nuevos gobiernos están un poco en juego en ambos países, ¿no? México es un país peligroso en el contexto internacional y peligroso para Estados Unidos, ¿no? Al revés de lo que pudiera creerse, de que México es un pobrecito país que está sometido por Estados Unidos, no hay nada más desconfiable que aquella persona que te dice sí a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera vez que te diga que no, tu imperio se va a destruir completamente, ¿no? Pasa a nivel personal, pasa entre los países. México tiene entonces, como traté de algunas herramientas muy fuertes contra un Estados Unidos que está basando su supremacía actual ahora en la guerra. Y una presidencia de Donald Trump
traslada todas estas problemáticas al interior de Estados Unidos. Tienen ellos una crisis interior muy fuerte que no es económica, ¿no? Sino que es una crisis de identidad política. Justamente el dato que en México es más fuerte, la identidad. No sé, los mexicanos no tienen ningún problema en saber quiénes son. Es creo yo, no sé, el país del mundo que más sabe quién es. ¿No? Como siempre digo, los mexicanos se llevan la mochila de México ahí donde van. Y se sientan, no sé, en el medio de Turquía y convierten a ese lugar en México. Y entonces te encontrás en Estados Unidos, en Los Ángeles Este, ¿no? Ahí cuando está la frontera entre latinos y anglosajones, el día de la independencia, el 4 de julio, vos tenés a los anglosajones festejando la independencia y los mexicanos festejando la independencia de Estados Unidos, tomándose todo el tequila del mundo a los gritos con toda la música, los mariachis y todo lo demás. Y uno dice, ay, qué poca vergüenza, tan entregados a los anglosajones. No, le están robando los anglosajones su identidad. Y están transformando eso en México. ¿No les interesa la fecha, 4 de julio, lo que sea? ¿No? Sí, pero lo que pasa es que en el medio del festejo y de todo eso, a ellos no les interesa que eso sea Estados Unidos, eso es México. Entonces hay un problema civilizatorio que no es nuestro tema, pero por ahí podríamos, importante, ¿no? Porque en definitiva, si ustedes repasan a velocidad la historia mundial, los imperios que triunfan no son los más fuertes, sino los que tienen una cultura más firme. ¿No? Nosotros todavía estamos hablando de la cultura persa, ¿no? Sin saber que estamos hablando de Irán. Pero es mucho más sólido hablar de Persia que de Irán. De la cultura, el desarrollo, o el mundo árabe, con toda su ciencia, su sabiduría y todo lo demás. En ese contexto mundial, entonces, lo que imperan son las culturas. ¿No? Es como en toda relación, ¿qué es lo que impera? Lo que soy. Lo que hago, a veces hago lo que puedo, y a veces paso por periodos en los cuales entrego la mitad de mi territorio, y etcétera, etcétera. Pero son, a grandes rasgos, ¿no? Detalles. 150 años después, esos lugares entregados hablan español. ¿Cuánto falta para que empiecen a hacer películas todas en español? Cada vez usan más palabras en español, cada vez hay más actores que saben hablar español. Los directores mexicanos triunfan y seguirán triunfando más todavía, por desgracia ya, no acá, ¿no? Etcétera. Bueno, yo termino con esto, espero haber podido dar un panorama más o menos atractivo de la cuestión. México tiene algunas herramientas, Estados Unidos tiene algunos problemas muy graves en este contexto. Gracias.